Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro y un gusto estar con ustedes otra vez. El día de hoy vamos a trabajar la sesión 6 que se llama Mi primera confesión, un encuentro con Jesús que me perdona. Y como dice el título del video, el día de hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la confesión, también llamado sacramento de la penitencia. Y para esto vamos a responder 4 preguntas claves. 3 van a ser conmigo y la última pregunta va a ser con mi compañera Claudia. Muy bien, la primera pregunta es: ¿en qué consiste el sacramento de la confesión? ¿Y qué ocurre al recibir este sacramento? Bueno, el sacramento de la confesión es un sacramento de curación instituido por Jesucristo y que quienes se acerquen a él con las debidas disposiciones de conversión, arrepentimiento y reparación, pues reciben el perdón de Dios por sus pecados cometidos y también reciben la reconciliación de la iglesia, con la iglesia. Muy bien. ¿Cuándo fue instituido este sacramento? Bueno, en realidad todos los sacramentos fueron instituidos por Jesús, así que ¿cuándo se instituyó este sacramento? Una respuesta general podría ser con la llegada de Jesús en la tierra. Pero este sacramento en específico, según Juan capítulo 20, versículo 22, este sacramento fue instituido cuando Jesús insufló, o sea, sopló el Espíritu Santo sobre los apóstoles. En este hecho y con las palabras dichas por el Señor, se comunicó a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el perdón de perdonar o retener los pecados cometidos después del bautismo. La tercera pregunta es: ¿qué se necesita para confesarnos? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, necesitamos 6 cosas. La primera y la más importante es estar bautizados, ¿sí? Esa es la entrada para poder participar de este sacramento, ¿sí? O sea, haber recibido el sacramento del bautismo. Como segundo requisito debemos hacernos un examen de conciencia. Un día en tu casa, en tu cuarto, estás tranquilo y te pones a reflexionar en los pecados que has cometido, en todas las cosas malas que has podido haber hecho. Es un examen interno, ¿no? A eso me refiero, un examen de conciencia. Tercer requisito: tener dolor de los pecados, y no me refiero a un dolor físico como me duele la cabeza, me duele el estómago, no, es más que todo es una pena, o sea, me siento mal por lo que he hecho. A eso me refiero con tener dolor de los pecados, estar arrepentido, sentir ese dolor interno de haber hecho algo malo. Como cuarto requisito, tener un propósito de enmienda, o sea, me refiero a un propósito de mejoría, de corrección, de ser mejores, de no quedarnos ahí, sino mejorar y avanzar. Después de confesarnos, ya no retroceder, sino avanzar. Hay que cometer menos pecados, hay que mejorar como persona, como cristiano. Como quinto requisito, es decir, los pecados al confesor, pero sin mentir, sin ocultar nada y sin tener vergüenza. Es normal sentir vergüenza, todos alguna vez hemos sentido vergüenza al estar con el sacerdote y tener que decirle nuestros pecados, pero no te preocupes porque él no le va a decir a nadie, es algo totalmente privado, es totalmente personal e íntimo. Y como último requisito, que también es súper importante, bueno, en realidad todos son importantísimos, pero yo creo que conjunto con el bautismo, que es la entrada a este sacramento, es muy importante, que es el tema de cumplir con la penitencia. De nada sirve habernos confesado cuando después estamos volviendo a pecar en lo mismo y se vuelve un ciclo, un vicio. No, tienes que cumplir la penitencia. Y esto va muy ligado al tema de tener un propósito de enmienda. Yo tengo un propósito, tengo una meta, tengo un fin. Bueno, lucho para cumplir mi propósito, ¿no? Hay que cumplir con la penitencia. Bueno, y la última pregunta de esta sesión es: ¿cuándo debo confesarme? Para ello le daré el pase a mi compañera Claudia. Y conmigo será hasta otra ocasión. Recuerden que deben confesarse una vez al año, en el tiempo que me haya entre la Cuaresma y la Pascua, y siempre que sepa y me dé cuenta que he ofendido gravemente a Dios. Por ejemplo, cuando he ofendido a Dios, a mis padres, a mis familiares, cuando he mentido causándole daño a otras personas, cuando no he asistido a misa, ya sea por flojera, por indiferencia o porque le he dado más importancia a otras cosas. En la medida en que nos vamos confesando, vamos a saber diferenciar los pecados graves de los pecados leves. También es importante que sepan que es bueno confesarse una vez al mes. Es una muy buena frecuencia para la confesión, ya que limpia mi alma de los pecados leves y los pecados más frecuentes,
y me ayuda a pedirle a Dios con mucha humildad que me ayude a mejorar en ello. Ahora bien, para hacer una buena confesión es necesario seguir 5 pasos. Paso número 1, el examen de conciencia. Nos ponemos en presencia de Dios y tratamos de recordar todos los pecados cometidos desde que nos confesamos por última vez. Paso número 2, el dolor de corazón. El recuerdo de nuestros pecados nos mueve profundamente a arrepentirnos, a pedir perdón a Dios de todo corazón. Paso número 3, el propósito de enmienda. Nos proponemos sinceramente hacer todo de nuestra parte, esforzándonos al máximo para no volver a pecar. Paso número 4, la confesión. Una vez que estamos preparados, nos acercamos al sacerdote y con mucha confianza y sinceridad confesamos todas nuestras faltas. El mismo Señor Jesús nos perdona a través de la persona del sacerdote. Paso número 5 es la penitencia. Después que recibimos la absolución, rezamos las oraciones que el sacerdote nos ha indicado, ya que de esta forma reparamos el mal que hemos introducido con nuestros pecados.